¿Sabes qué come Erling Haaland? Hígado de vaca, corazón de buey, ojos de pescado. Toma batidos con remolacha cruda, jengibre y cúrcuma a las 6 de la mañana. Duerme con lentes que bloquean la luz azul. Usa un anillo que le mide la calidad del sueño cada noche. Y medita 30 minutos antes de cada partido. El tipo no entrena como futbolista, entrena como si su cuerpo fuera una startup de Silicon Valley. Se llama Erling Haaland, mide 1,94 m, corre más rápido que la mayoría de los delanteros de la Premier League y rompió todos los récords de goles en su primera temporada en el Manchester City. Pero lo que pocos saben es que detrás de esos goles hay una obsesión con el rendimiento humano que va mucho más allá del fútbol. Quédate porque esta historia tiene un hijo de futbolista que creció viendo a su padre lesionarse y juró que a él no le iba a pasar lo mismo. Una rutina diaria que parece de ciencia ficción y una mentalidad de optimización constante que cualquier emprendedor debería copiar. Estamos en Bryne, o como se diga en noruego, un pueblo de 15.000 habitantes en Noruega. Erling Haaland nace en el año 2000. Su padre, Alfie Haaland, es futbolista profesional. Jugó en el Manchester City, en Leeds y en la selección de Noruega. Pero su carrera terminó a los 30 años por una lesión brutal en la rodilla. Una entrada de Roy Keane en un derbi le destrozó los ligamentos por completo. Erling crece viendo eso. Ve a su padre caminar con dolor, ve cómo una carrera prometedora se destruye por una lesión. Y desde chico toma una decisión que va a definir todo lo que viene después. Su cuerpo es su herramienta más valiosa y va a tratarlo como tal. A los 16 años ficha por el Molde en Noruega. A los 18, el Red Bull Salzburgo de Austria lo contrata. Ahí es donde todo explota. En su debut en la Champions League marca un hat-trick. 3 goles en un partido contra el Genk. Tiene 19 años. Pero lo que pasa fuera de la cancha es lo que realmente lo diferencia. Haaland no come como un futbolista normal. Come como un biohacker. Estudia la nutrición funcional. Trabaja con nutricionistas que le diseñan planes basados en sus análisis de sangre. Come vísceras porque tiene más densidad nutricional que cualquier corte de carne. El hígado tiene más vitamina A, hierro, B12 que cualquier suplemento. El corazón de buey es pura proteína. Y encima CoQ10, la mejor para la energía celular. No es que le guste comer hígado, es que entiende que su cuerpo es su negocio y lo alimenta con lo que necesita, no con lo que tiene ganas. En el sueño también es igual de obsesivo. Usa un anillo Oura que mide las fases del sueño, la variabilidad cardíaca, la temperatura corporal. Si una noche duerme mal, ajusta todo al día siguiente. La intensidad del entrenamiento, la alimentación, la exposición al sol. Duerme con filtros de luz azul desde las 6 de la tarde. Su habitación está a 18 grados exactos. Oscuridad total. La meditación la practica todos los días, 30 minutos. Visualiza jugadas, goles, movimientos. Cuando le preguntan cómo hace para estar tan tranquilo en el área, dice que ya marcó ese gol 100 veces en su cabeza antes de marcarlo en la cancha. En 2022, el Manchester City lo ficha por 60 millones de euros. En su primera temporada en la Premier League, hace algo que nadie hizo en la historia. 36 goles en 35 partidos. Gana la Premier, la Champions y la FA Cup. Y el Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Pero lo que me parece más poderoso de Haaland no son los goles, es la mentalidad de sistema. Cada aspecto de su vida está diseñado para optimizar un resultado. Nada está al azar.
La alimentación, el sueño, la recuperación, la visualización, la meditación, todo es un proceso medido y mejorado constantemente. Y esto es exactamente lo que hacen los mejores emprendedores. No dejan la energía al azar, no dejan la alimentación al azar, no dejan el sueño al azar. Lo escuché muchas veces a Jeff Bezos de Amazon. Él siempre dice que el sueño para él es muy importante. Dormir 8 horas al día para él es esencial. Tu cuerpo es la plataforma sobre la que corre tu negocio. Si la plataforma falla, todo lo demás falla. Y sí, pueden haber excepciones, pero claramente y sin lugar a dudas, si tu cuerpo no está bien, tu mente no tiene energía para trabajar y para lograr lo que necesita lograr. Yo personalmente hace algunos años que sigo mucho de la rutina de Hallan. No hago exactamente todo lo que él hace, pero muchas de esas cosas yo las practico y noté un cambio muy importante en mi funcionamiento, en mi productividad. Y bueno, también en su momento bajé muchísimos kilos de peso y al día de hoy tengo una muy baja grasa corporal. No es lo mismo sentarte a trabajar después de un plato de espagueti ultra cocinado, no al dente, que después de huevos con palta y un poco de yogur griego. La energía mental es completamente diferente. Tu cuerpo es tu startup más importante. Si no invertís en la plataforma, no importa qué tan buena sea la idea que corre encima. Por otro lado, lo que medís mejora. Hallan mide todo, desde el sueño hasta la nutrición. Si no medís, estás adivinando. Y un jugador de elite como Hallan lo sabe muy bien. Tercero, la visualización no es magia, es entrenamiento mental. Si ya lo practicaste 100 veces en tu cabeza, la ejecución real es mucho más fácil. Aplica para goles, para reuniones, para ventas, para presentaciones, para todo. Para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Si te interesa, deje el link en la descripción. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.